Bienvenidos, gracias por hacerse presente una vez más en mi canal. La intención de este canal, como fue mencionado en la presentación, es poder transmitir información científica que pueda resultar útil para todas aquellas actividades que podemos realizar, ya sea si somos profesionales vinculados a las ciencias del ejercicio o somos deportistas de nivel amateur principalmente, y que la evidencia que se analiza en este canal sea realmente útil y aplicable para todas las actividades que podemos realizar. Puntualmente, en este caso, siguiendo la línea de las últimas publicaciones en mis redes sociales, vamos a hablar sobre la programación del entrenamiento en running. Puntualmente es una disciplina, un deporte que ha venido creciendo de manera sostenida durante los últimos años. Incluso actualmente podemos encontrar un calendario muy extenso de competencias en distintos niveles, en distintas distancias. En el caso puntual de Argentina, en el norte, en la provincia de Jujuy, de donde soy oriundo, esto se ha visualizado muchísimo, y seguramente en otras regiones de nuestro continente esto ha crecido de manera sostenible. En este caso vamos a hacer un análisis, si bien pretendo mostrarles evidencia científica puntual, eh, quiero aclarar de que no es toda la evidencia que existe, sino que es una evidencia que puede servir de orientación para que ustedes después puedan profundizar en el análisis sobre algunas cuestiones que seguramente es de interés para cada uno de ustedes. Eventualmente vamos a hablar de la cuantificación de la carga. Cuando nos referimos a cuantificar la carga del entrenamiento, debemos considerar que existen distintas maneras de tratar de darles, como quien dice, un número, una cantidad a esa carga del entrenamiento. Quizás la más estudiada y seguramente la más controlada por corredores y entrenadores son los kilómetros semanales. Técnicamente esto se denomina un volumen de entrenamiento semanal. Pero la evidencia nos ha demostrado de que no es la única variable ni quizás la más importante que nosotros deberíamos controlar. Si bien se ha mencionado que es importante que nosotros tengamos un control, porque justamente nos permite tener una proyección y una dimensión de dónde está actualmente el deportista y hacia dónde podría migrar en el próximo tiempo, debemos considerar de que esta no es la única información, por lo tanto vamos a hacer un análisis un poco más detallado. La evidencia nos muestra en este caso que tenemos dos tipos de carga, la externa y la interna. La carga externa habitualmente es justamente el volumen y otro tipo de variables que nosotros podemos tener y llevar un cierto control, una cierta manipulación de la cantidad, de la magnitud de ese esfuerzo, de los tiempos, ya sean de recuperación, los tiempos de trabajo, incluso las técnicas que nosotros podemos aplicar para que esos componentes de la carga del entrenamiento se puedan desarrollar de una u otra manera. Todo ese conjunto de manejo de variables y factores hacen a la denominada carga externa. Por el contrario, tenemos la denominada carga interna. Puntualmente y hablando en un lenguaje mucho más cotidiano, hacemos referencia a lo que nuestro cuerpo podría sentir luego de haber aplicado esa carga de entrenamiento. Entonces es aquí donde la inclusión de ciertas herramientas o instrumentos de evaluación y monitoreo de esta carga interna nos pueden orientar a nosotros a ir tomando las decisiones adecuadas para los siguientes días, las siguientes sesiones de entrenamiento. Actualmente, con la inclusión de tecnología, puntualmente tecnología móvil, tecnología de conectividad inalámbrica, podemos tener incluso datos en tiempos reales que a nosotros nos permite tener ese cierto
nivel de control en directo, digamos, del entrenamiento. Por lo tanto, ya disponemos de muchas herramientas para tener un control un poco más objetivo de esta respuesta de nuestro organismo o de nuestro cuerpo en particular. ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto de esta combinación? Tanto la carga externa como interna son importantes, sin embargo, nosotros tenemos que tratar de hallar tanto una metodología como los recursos adecuados para que exista una interacción permanente y no solamente centrarnos en una de estas, porque justamente es allí donde habitualmente cometemos los errores cuando hablamos de prescribir cargas de entrenamiento vinculados con distintos objetivos. Luego de la carga del entrenamiento, puntualmente la evidencia hace referencia a cómo se distribuyen las intensidades del esfuerzo en distintas maneras. Esta revisión, por ejemplo, que ustedes van a encontrar acá de referencia, hizo análisis de que según el nivel de rendimiento en donde se encontraba el atleta, podía distribuir esa intensidad de la carga en distintas zonas, ¿sí? Actualmente la comunidad científica, quizás a modo de llegar a un consenso generalizado, quizás no totalitario todavía, pero sí generalizado, se habla de que existen 5 zonas de entrenamiento basado en distintos métodos de evaluación, ¿sí? En relación a esto, los niveles, por ejemplo, en relación a los atletas de élite, suelen ubicarse la mayor cantidad de sus sesiones de entrenamiento en una zona distinta de la que habitualmente encontramos en corredores recreativos, por ejemplo. Quizás esto en primera instancia puede ser algo o parecer algo muy lógico, ¿sí? Pero la evidencia también nos ha mostrado, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de que esto debería tener una organización a largo plazo, ¿sí? Los que hoy están rindiendo o corriendo en un nivel determinado de rendimiento, no lo consiguieron de un momento para el otro, sino que seguramente les ha llevado muchos años para poder estar en ese nivel. Por lo tanto, esta proyección también resalta de manera significativa la evidencia y es algo a lo que nosotros apuntamos puntualmente de hablar de una proyección en el entrenamiento, independientemente que en medio de esta proyección sabemos que pueden haber momentos donde los entrenamientos se pueden interrumpir por lesiones, por responsabilidades profesionales, familiares, puntualmente el conjunto de factores o barreras que suelen interferir con un corredor amateur. Pero hablando a nivel profesional, a nivel de atletas de élite, seguramente existe una posibilidad de proyección mucho más orientada al trabajo sobre estas zonas. Un punto muy importante que resalta la evidencia científica es un riesgo que habitualmente ocurre en los deportistas amateurs. Se habla de que existe una zona gris. Esta zona gris que no es un entrenamiento a baja intensidad ni tampoco a alta intensidad, sino que justamente se ubica entre medio como una transición entre estas zonas de entrenamiento, hace referencia a que si el atleta, el corredor permanece en esta zona durante mucho tiempo, podría caer en un periodo, digamos, donde las adaptaciones no sucedan de manera adecuada. Por lo tanto, su entrenamiento no va a generar o no podría generar, digamos, esas adaptaciones significativas que permitan mejorar su rendimiento. Y no hablamos solamente de mejorar una marca determinada, sino puede ser mejorar niveles vinculados con una variable fisiológica, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno, la biomecánica de carrera. Entonces, esta zona gris, si bien es importante que la consideremos cuando nosotros vamos a realizar nuevamente una planificación a largo plazo, deberíamos tener cuidado de no permanecer mucho tiempo en esta zona, ya que no sería beneficiosa para alcanzar nuevas adaptaciones
siempre hablando de que existe un continuum de incrementos de la carga, de mantenimiento y disminución de forma estratégicamente ubicada, por supuesto, dentro de esa planificación. Cuando hablamos de herramientas de monitorear esa carga interna que hacíamos referencia al principio, actualmente con la inclusión de tecnología inalámbrica tenemos muchas posibilidades de hacerlo y nuevamente volvemos al mensaje inicial que nos menciona la evidencia científica de tratar de llegar a esta interacción entre la carga interna y externa. Puntualmente se ha estudiado y actualmente se estudia mucho sobre la respuesta de la frecuencia cardíaca, específicamente sobre la variabilidad. Esta variabilidad permite identificar atletas que tienden a recuperarse mucho más rápidos que otros, al mismo tiempo que son mucho más eficientes en una carga externa determinada en relación a otros sujetos. Por lo tanto, esta variabilidad entre los incrementos, los mantenimientos y las disminuciones de esa frecuencia cardíaca, ya sea durante el entreno o posterior a él, nos brinda una información bastante objetiva, puntualmente sobre aquellos efectos que transmite esa carga externa que hacíamos referencia hace un momento. También existen distintos instrumentos de medición como los sensores. Puntualmente hoy un reloj deportivo nos permite tener muchas métricas que son significativas para llevar no solamente un control de esta carga interna, sino también externa. Entonces, dentro de un instrumento de medición y de monitoreo de esa carga del entrenamiento, nosotros ya contamos con mucha información que es importante. Por supuesto que después está la capacidad y las ganas también que tenga el atleta, ¿no? De querer analizar toda esa información, porque muchas veces suelen ser métricas bastante difíciles de interpretar o quizás de interrelacionar con otras. Y por último, tenemos lo que habitualmente desarrollamos, los que nos dedicamos a la preparación física y también quienes tenemos la posibilidad de realizar algún entrenamiento. Hablamos de las pruebas de campo, ¿sí? En este caso aparece un test muy conocido que es el test de Cooper, pero seguramente ustedes conocen muchísimas otras pruebas y seguramente han aplicado muchas otras pruebas donde estas pruebas de campo lo que nos permite es identificar una o más variables que son de interés para que nosotros, por una parte, nos podamos comparar, ya sea con nosotros mismos o con algunos resultados que existen de pruebas o de comparación. Algunos test de campo tienen incluso tablas que han sido creadas con evaluaciones masivas. Y por otra parte, nos permite a nosotros utilizar ciertas variables para prescribir un entrenamiento. Quizás algunos han escuchado hablar de la velocidad aeróbica máxima, de la velocidad final alcanzada que podemos obtener en esta prueba o en cualquier otra prueba. Son variables que a nosotros nos permiten, como les mencionaba, por una parte, poder compararnos y al mismo tiempo realizar una prescripción de esa carga del entrenamiento. Entonces vamos a ser mucho más objetivos para desarrollar propiamente dicho ese entrenamiento. Nos muestra la evidencia científica en estos momentos. Existen, podemos resumirlo en tres grandes pilares que son claves para ese rendimiento. Hablamos del umbral anaeróbico. Seguramente muy pocos tienen la posibilidad de acceder a una evaluación a través de un analizador de gases con medición directa de este, pero es quizás la herramienta más específica a la que nosotros podemos acceder. También existen la posibilidad de identificar estos umbrales, tanto el aeróbico como el anaeróbico, a través de medición de lactato sanguíneo. También suelen ser pruebas costosas y seguramente muy pocos tienen la posibilidad de acceder a este tipo de instrumentos, pero la evidencia nos muestra de que estas serían las pruebas más objetivas
y más específicas para que nosotros podamos mejorar y proyectar ese rendimiento a largo plazo. Y otros aspectos ya vinculados un poco más específicos sobre la biomecánica, hablamos puntualmente sobre la economía de carrera. Distintas investigaciones han mostrado de que mejorando la economía de carrera se pueden obtener ciertos porcentajes de mejora en deportistas amateur y también profesionales, porque al referirnos a un movimiento cíclico que se repite de manera permanente, incluso en diferentes contextos naturales o condicionados, esta economía de carrera muchas veces puede hacer una diferencia que quizás son diferencias pequeñas, pero en la sumatoria de esas diferencias a largo plazo o quizás dentro de una carrera importante, esto puede ser realmente significativo, ¿verdad? Específicamente, dentro de la economía de carrera, la evidencia científica muestra que entrenar la fuerza con distintas metodologías y en distintos momentos de esa planificación es quizás uno de los instrumentos a los que la mayoría de los atletas tiene acceso y uno de los instrumentos o maneras de mejorar esa economía de carrera que realmente es significativo y de las que nosotros podemos obtener un gran potencial, porque sabemos que el entrenamiento de fuerza tiene muchas maneras de entrenarlo, con muchos recursos, con distintas orientaciones, incluso modificando las cargas a largo plazo. Esto puede ser una herramienta de gran utilidad nuevamente cuando hablamos de mejorar puntualmente la economía de carrera en distintos contextos. Específicamente, cuando hablamos ya de factores vinculados con el metabolismo del ejercicio, en- encontramos que la evidencia nos muestra que existen distintos modelos de entrenamiento que han sido aplicados, como mostrábamos en las primeras diapositivas, en distintos niveles de corredores, ¿sí? Acá solamente vamos a analizar los más estudiados, pero seguramente hay otros modelos que ustedes conocen. Quizás el más conocido por muchos es el modelo piramidal, donde nos permite distribuir distintos porcentajes de entrenamiento de ese volumen, ya sea en un volumen distribuido semanalmente o mensualmente, en relación a las zonas de entrenamiento que habíamos visto anteriormente. Este modelo permite crear, podemos decir, una base de un porcentaje importante de entrenamiento en determinadas zonas e ir escalando hacia zonas mucho más intensas o de mayor exigencia, disminuyendo, por supuesto, la distribución de ese. Por otra parte, tenemos el modelo polarizado, el cual hace referencia a que puede existir justamente, y valga la redundancia, una polarización modo de péndulo, digamos, si lo queremos describir gráficamente, entre zonas de intensidades bajas con zonas de intensidades mucho más altas. Por supuesto que esta distribución del volumen, nuevamente semanal o mensual, va a estar determinado por el nivel de rendimiento que tenga el sujeto en ese momento. Y otro modelo, como mencionábamos en las diapositivas recientes, hace referencia al basado en los umbrales o en el umbral, dependiendo cuál es el que utilizamos. Este modelo ha sido uno de los más significativos que ha mostrado una evidencia mucho más robusta, digamos, en los últimos años. Por supuesto que este tipo de modelo de planificación y de entrenamiento va de la mano con la inclusión de tecnología de evaluación específica, por lo cual, nuevamente, no estaría al alcance de todas las personas, pero la evidencia nos muestra de que es un modelo significativamente importante. Hablando específicamente de cómo llevar a la práctica todo este análisis, la evidencia científica nos muestra que consta habitualmente de cuatro pasos o cuatro etapas. La primera suele ser un momento de acumulación, ¿sí? ¿A qué se refiere con acumulación? Es esa etapa donde se pretende alcanzar un volumen de entrenamiento que sea significativo para las siguientes etapas.
La siguiente etapa, hablamos ya de una transformación. Esta transformación puntualmente se refiere a que el volumen que ha sido alcanzado anteriormente quizás no debería sostenerse tal cual se ha realizado en esta etapa, pero sí debería haber un incremento en la intensidad del esfuerzo. La tercera etapa se refiere a la realización, ¿sí? Acá hablamos puntualmente de tratar de trasladar o transmitir los componentes o las variables, los factores que sean mucho más significativos en relación a las pruebas. Por ejemplo, si hablamos de competir en pruebas de 21 o 42 kilómetros, en este momento es donde nosotros ya deberíamos estar en condiciones de aplicar puntualmente esas distancias y a la velocidad o al ritmo que nosotros pretenderíamos desarrollar en dichas pruebas, ¿sí? Por lo tanto, en esta etapa de realización, por supuesto que debería estar ubicada de manera estratégica dentro de nuestra planificación, es el momento, en otras palabras, para que nos pongamos a pruebas nosotros mismos en relación a las etapas anteriores que hemos podido desarrollar. Y por último, la etapa de competición, propiamente dicho, aquí es donde justamente, además de tratar de cumplir con esa exigencia de velocidad y de distancia, sabemos que una competencia puede conllevar la inclusión de otros factores que pueden influir, puntualmente factores psicológicos, emocionales. Entonces, la competencia en definitiva termina siendo esa gran prueba donde nosotros llevamos a la práctica todo aquello que hemos planificado con anterioridad. Y en definitiva, este resultado que nosotros podamos obtener en esta etapa es la que a nosotros nos puede brindar una información más importante para nuevamente realizar este ciclo preparatorio para otra competencia. Para ir finalizando, hacemos referencia a una frase que se refiere a la resiliencia fisiológica. Esta resiliencia nos demuestra a nosotros, a los deportistas en general y fuera del deporte también, de que tenemos la capacidad de tratar de adaptarnos de manera permanente. Por supuesto, ¿cuál es la clave en este sentido? De tratar de manipular o tratar de tener un cierto control sobre determinadas variables intrínsecas y extrínsecas de cada uno de los sujetos que se prepara para una competencia, y esto seguramente nos permitiría llegar a un resultado mucho más óptimo. En este caso me tomo unos segundos para hablar de una carga de entrenamiento óptima y no la mayor carga de entrenamiento, porque es una diferencia bastante importante. Muchas veces nos han enseñado, y también me incluyo, porque he recibido este tipo de enseñanza en mis primeros años de formación, se mencionaba de que entrenar más era mejor, y actualmente la evidencia científica ha demostrado, no solamente en estas capacidades, sino en otras, de que existe una carga de entrenamiento óptima que no es ni mucho más allá, pero tampoco es subaguda, digamos. No, no debería ser insuficiente, sino tenemos que tratar de arribar a esa carga óptima de entrenamiento. Por eso me pareció adecuado mencionarlo dentro de este tema que tiene que ver con la resiliencia fisiológica, que es justamente donde nosotros tratamos de analizar esta variabilidad interindividual para llegar en las mejores condiciones y conseguir la mayor cantidad de adaptaciones en distintas etapas de esa planificación. Para dar cierre a este curso, primeramente agradecerles por haberse quedado hasta este último minuto, y quiero hacer extensiva la invitación para que en caso que sea necesario, y por supuesto que la información que les haya brindado sea significativa para sus objetivos deportivos, eh, los invito a solicitar, si quieren alguna consulta profesional. Mis servicios son 100% individualizados, también son 100% garantizados en el sentido de que la planificación y el
la organización, digamos, que podría tener ese entrenamiento, ese plan de entrenamiento, va a ser adaptado a las necesidades de cada sujeto. Así que en ese sentido quiero transmitir tranquilidad porque realmente me gusta tratar de poder hacer un trabajo lo más objetivo posible, tratándose específicamente de deportistas, que es algo que me gusta. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Y para cerrar, los invito, bueno, a visitar algunas de mis redes sociales, donde habitualmente suelo compartir información científica vinculado al rendimiento deportivo en general y el rendimiento en running en particular. Muchas gracias y espero verlo.